¿Qué tal? Muy buenas tardes, México. Son las 5:03, tiempo del centro de la República Mexicana, de este viernes 20 de octubre. Gracias a Dios que es viernes. Y les saluda su servidor Jorge Santa Cruz, a nombre de la conductora y de la directora de este programa, de Celeste Sáenz Miera. Ella se encuentra fuera de la capital de la República, llevando a cabo actividades propias de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieital, que es el brazo académico y asistencial del Club de Periodistas de México. Celeste también es secretaria general del propio Club de Periodistas de México. Hoy vamos a platicar, entre otros personajes, con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y también con el maestro Benjamín Castro. Ha sido un día de muchas noticias importantes, noticias que hemos dado a conocer en Voces del Periodista Diario, en Voces del Periodista.mx, como por ejemplo que la esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hablamos de Karime Macías, solicitó asilo político al gobierno de Inglaterra, país en el que vive junto con sus 3 hijos desde el pasado 15 de abril. Otro asunto, que en la convención, o mejor dicho, en la reunión del Consejo Político Nacional Extraordinario del PRI, se determinó lo que ya se sabía, lo que era un grito a voces, pues lo que era un secreto a voces, quise decir que el candidato presidencial del PRI será elegido por medio de una convención de delegados. Y por otro lado, en un asunto que llama mucho la atención, la Procuraduría General de la República destituyó a Santiago Nieto Castillo como fiscal especial para la atención de delitos electorales, el mismo que investigaba al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por un presunto manejo ilegal de fondos. A ver, pongámoslo en claro. Según funcionarios brasileños de la empresa brasileña Odebrecht, le entregaron $10 millones a Emilio Lozoya Austin cuando este era funcionario de campaña del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. Y el fiscal ahora destituido, Santiago Nieto Castillo, investigaba si parte de ese dinero ilegal de Odebrecht había servido para financiar la campaña de Peña Nieto. Hoy la PGR destituyó a Santiago Nieto Castillo. Bueno, saludo con muchísimo gusto a nuestros 2 colaboradores de viernes. Por un lado, Benjamín Castro desde Monterrey, en Nuevo León. Por el otro, también al maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera desde la ciudad de Querétaro. Muy bien, muy buenas tardes, Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes al auditorio. Hoy quiero referirme a algo un poquito diferente, y es precisamente este congreso del Partido Comunista de China que se está llevando a cabo todavía en estos días, y que es el número 19, y donde hubo una presentación inaugural, obviamente, del líder chino Xi Jinping. Un evento y un discurso que, por cierto, han sido muy ignorados, digamos, ignorados en un 70%, 80% en la prensa occidental, y al mismo tiempo la prensa occidental, o los 4 grandes, como le dicen, de la prensa occidental, que son el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal y la BBC de Londres, que están emprendiendo desde hace ya un par de semanas una campaña sistemática para demonizar, ¿verdad? Convertir a Xi Jinping en el demonio, como lo hicieron anteriormente con Vladimir Putin, ¿verdad? Y en este caso, pues las acusaciones son las mismas, que es un
pues un admirador de Stalin, que es un dictador, que promueve un culto a la personalidad, que es de un leninismo marcado, que además tiene una obsesión, fíjense nada más, una obsesión por erradicar la pobreza, como si querer erradicar la pobreza fuera malo, ¿verdad? Le pone la BBC que es una obsesión, ¿verdad? Que es la que lo mueve, y que bueno, pues ha establecido una especie de estado policíaco sobre China, ¿verdad? Y nada más, es decir, no se menciona todo lo que China ha venido haciendo o los anuncios que se han hecho en ese congreso, por ejemplo, que efectivamente lograron sacar de la pobreza a 46 millones de personas entre 2012 y 2016. Como sabemos nosotros aquí en México, incorporamos como 2 millones a la pobreza en esos mismos años, ¿verdad? Pues allá sacaron de la pobreza 46 millones. Xi Jinping sostiene que China va a ser una sociedad moderadamente próspera en el 2020, cuando ya no van a tener nada de pobreza, es decir, donde la gente tendrá, digamos, no un ingreso de clase media, pero sí un ingreso mejor que le permita salir de las condiciones de pobreza, teniendo pues lo necesario, ¿verdad? Medicina, atención hospitalaria, escuelas, transporte, es decir, lo que es indispensable para vivir, digamos, decentemente, es como lo entendemos acá. Al mismo tiempo, China ha invertido 560,000 millones de dólares en 100 países, en algunos de los cuales, como por ejemplo Ruanda, allá en África, un país que nada más hemos visto cómo se desangra y cómo se muere. Bueno, pues desarrollaron un ferrocarril rumbo a la costa pacífica, y eso le ha dado vida a Uganda misma, que se pasa por ahí, ¿verdad? Y a Kenia, que es el otro país que limita, desarrollando crecimiento, generando decenas de miles de empleos. Claro que también podemos citar el Canal de Nicaragua y podemos citar otras obras en buena parte del mundo. Por ejemplo, en Grecia, cuando todo el mundo abandonó a Grecia y sacrificó a Grecia y mataron a sus ancianos y les quitaron las pensiones y los servicios médicos, China llegó a reconstruir el puerto del Pireo, el puerto donde se paseaba Sócrates, según los diálogos. Bueno, pues ese es el tipo de inversión que está haciendo China, y ha dejado como consecuencia 100,000 millones de dólares en impuestos a esa colección de países. Así que estamos hablando de un fenómeno que no había ocurrido en la historia humana, nunca, ¿verdad? Esta velocidad con la que han logrado superar la pobreza. No olvidemos que ellos son 1.2 mil millones de habitantes, ¿verdad? Es decir, unas 10 veces más que nosotros, y están logrando eso. Es un fenómeno, insisto, histórico, no había ocurrido. La humanidad nunca había podido lograr esas tasas de crecimiento y esas tasas de desarrollo, vamos a decirlo así, por ejemplo, en la construcción de ferrocarriles de alta velocidad, que es, digamos, la especialidad de China en este momento, o carreteras, ¿verdad? Y no se diga, pues, avances tecnológicos, los proyectos que traen para ir a hacer minería a la Luna muy pronto, en donde van a traer helio 3 para la fusión nuclear, porque ellos están pensando en una sociedad basada en la fusión nuclear, ¿verdad? En el futuro, no están pensando en usar molinos de viento, como quieren acá en Occidente, nos quieren hacer creer. Así que todo eso lo ha ocultado la prensa occidental, y quieren convertir en un villano a Xi Jinping, como antes lo hicieron con Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué le interesa a The Economist, por ejemplo, meter cizaña contra China, o al New York Times, que es muy bueno para la cizaña? Bueno, pues les interesa porque lo que quieren es impedir un acuerdo como el que hubo en la Segunda Guerra Mundial entre Rusia, los Estados Unidos, ¿verdad? Y que en este caso Rusia, los Estados Unidos y China se confronten
cuestión, porque para el imperio o para los imperialistas es fundamental que haya esta confrontación entre Oriente y Occidente, porque si no, no funciona su negocio, ¿verdad? Necesitan confrontado a Estados Unidos con China, por ejemplo, para que funcione su negocio imperial, sus guerras, sus conflictos perpetuos, sus guerras perpetuas, etcétera. Así que por esa razón están demonizando a Xi Jinping, pero Xi Jinping en realidad no, es un hombre nutrido con la filosofía de los últimos 5.000 años de China, especialmente la visión de Confucio, ¿verdad? Que es, digamos, ahorita la figura o el pensador de mayor influencia allá en China. Y eso es lo que quería comentar el día de hoy. Muy bien, pues agradecemos a Benjamín Castro su participación desde la muy bella ciudad de Monterrey. Hasta pronto, Benjamín. Buenas tardes. Son las 5:14, tiempo del centro de la República Mexicana. Los invitamos a que nos sigan también en Voces del Periodista Diario, en el periódico Voces del Periodista en internet, en www.vocesdelperiodista.mx y en Voces del Periodista, la revista. Es www.vocesdelperiodista.com.mx. Vamos a un corte y de regreso la charla a fondo con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Volvemos. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Perdón que he hablado poco, pero escuchen esta voz horrenda, bueno, de por sí, pero ahora peor. Va a valer mucho la pena que sigan con nosotros, porque con el maestro Suárez del Real abordaremos temas a fondo sobre la política nacional. Y lo que buscamos en Voces del Periodista, tanto radio, cuanto diario, en internet, cuanto en la revista, que también está en internet, es ofrecer información que muchas veces es minimizada o de plano ocultada por otros medios, pero también elementos de juicio, elementos para que ustedes se puedan normar un criterio lo más ampliamente posible y con base en ello tomar decisiones en la vida diaria, decisiones en lo político, en lo económico, en lo educativo, etcétera. No sé si lo han notado, pero bueno, esa es la misión que tenemos en Voces del Periodista, una misión que nos han inculcado tanto Celeste Sáenz de Miera como Maurice Salom George. Vamos a retornar. Continuamos las 5 de la tarde con 17 minutos. Jorge Santa Cruz, en sustitución de la conductora titular, de la directora de este espacio, de Celeste Sáenz de Miera. Mil perdones por la voz, bueno, de por sí, pero insisto, ahora con esta ronquera, en fin, me imagino que es difícil. Por eso voy a hablar poquito, pero también por eso presento con muchísimo gusto al maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, quien lleva a cabo labores propias de su encomienda allá en el estado de Querétaro. Maestro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de saludarle y a través de esos micrófonos a mi querida Celeste. Y pues hay que cuidarse de la ronquera, porque siempre sus atinados comentarios nos hacen falta y aderezan muy bien las diferentes charlas. Muy interesante el análisis de nuestro compañero desde Monterrey, Nuevo León. Es cierto, esa es una visión muy oportuna en el momento justo en que hay que voltear a ver también esta situación particular. Me llama mucho la atención la demonización de un liderazgo que ha logrado pues insertar a su pueblo en un camino de mejor justicia social. Pero en fin, o sea,
Eso ocurre también en otras partes del planeta y usted lo comentaba muy al principio. Estoy sumamente sorprendido con esta intempestiva destitución del fiscal de delitos electorales por incumplimiento del código ético de la Procuraduría General de la República, llevado a cabo por quien está encargado del despacho en este momento y poniendo en el tablero de las inquietudes en materia de seguridad interior el hecho de las labores, pesquisas e investigaciones que le correspondían a este fiscal en función a una denuncia puntual que se presentó sobre presuntos aportaciones ilegales a una campaña política recibida por un personaje cuestionado por la propia sociedad. Creo que es el momento más inoportuno para hacer este tipo de movimiento, a menos que detrás de ello venga una serie de cuestiones que generen distracción del interés público por sobre algo que me parece tan grave como es la cuestión como se está manejando el presupuesto federal de 2018. Ayer, las lluvias torrenciales, hablo de las inundaciones, hablo de todos esos meteoros a los cuales se sumaron los movimientos sísmicos en una parte importante del territorio nacional y un comportamiento que resulta extraño de las capas terrestres en lo que es el Valle de México, en donde no solamente el 11 de septiembre tuvimos un par de sismos en Tlalpan, sino que hace 3 días, 4 días, tuvimos un par de sismos con epicentro en el territorio de la delegación Coyoacán. Sí, así es, maestro. Mire, perdóneme que lo interrumpa, pero es que tenemos a Heriberto Ocampo desde el estado de Morelos y conforme a lo que usted señalaba, no queremos nosotros que la tragedia en Morelos o en cualquiera otra parte de la nación mexicana se diluya. Si no tiene inconveniente, le damos los micrófonos a Heriberto Ocampo. Heriberto. Buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento a Voces del Periodista que me ofrece este espacio y también a la periodista Celeste Sainz. Pues hoy en Morelos se cumple un mes de los sismos del 19 de septiembre de este año y pues la ayuda ha dejado de fluir, sobre todo a la zona cero que le llaman aquí, que es la zona más afectada en Morelos, que es el municipio de Jojutla y municipios aledaños como podría ser Zacatepec, Tlaquiltenango. Ha dejado de fluir la ayuda, la gente ha dejado de donar. Entonces es muy importante porque pues realmente no ha acontecido grandes cosas en este mes. Todavía falta incluso por tirar muchas casas pues que resultaron dañadas, y por la reconstrucción ha sido cero, excepto los grandes negocios, las empresas transnacionales o las grandes corporaciones, pues eso sí ya empezaron con su reconstrucción, ¿no? Entonces es muy importante, yo hago un llamado a la población a que sea generosa con los demás, con los más necesitados, a que siga donando, a que no cese esa ayuda pues hacia la gente que lo necesita, ¿no? Y sobre todo pues la comida, que en ciertas zonas pues la gente come una vez al día, y pues el gobierno también se sigue caravaneando por algo que todavía no ha hecho, ¿no? Que es la reconstrucción, y pues y hay muchas deficiencias. Entonces pues les invitamos a toda la gente a que siga aportando su ayuda hacia los más necesitados, a la gente que ha sufrido, a la gente que ha perdido
todo y que pues no tiene nada ahorita en este momento. Les pido por favor de la manera más atenta que sigan ayudando a esa gente. Pues eso sería todo mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Heriberto Ocampo. El maestro Suárez del Real sigue en la línea telefónica, pero mire, son las 5:29. Antes de irnos al corte, nada más le confirmo que inició, fíjese qué doloroso también, la demolición del Hospital General de Cuchitán en Oaxaca. Pero ¿y qué sabemos de los daños por los sismos en Chiapas, por ejemplo? 5:29, esto es Voces del Periodista, ya volvemos. Está usted escuchando Voces del ¿Sabes qué, Periodista? mijo? Vamos a ver si podemos dejar. Creo que tenemos un enlace programado más, un enlace con Prometeo Nuclear. Vamos a dejarlo, por favor, si él no tiene inconveniente, para cerrar el programa. Por ahí de las 5:54 minutos. Para llevarme el siguiente bloque en la conversación con el maestro Suárez del Real y parte del último también con él. ¿Sí? ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué les parecen los comentarios de Benjamín Castro sobre la situación en China y lo que dice el maestro Suárez del Real sobre la situación en México? Delicados, ¿no? Pero más allá de los puntos de vista que cada uno tiene, interesantes sin duda. Les invitamos a que le escriban a Celeste. Escríbele a celeste@gmail.com. Escríbele a celeste@gmail.com y en Voces del Periodista MX, en la página de Voces Diario, ustedes pueden escribirle a Celeste en esta liga. Miren, abajo de la convocatoria para el certamen nacional e internacional de periodismo, abajo también dice escribe a Celeste Sáenz de Miera. Ustedes le pueden dar un clic allí y pueden decirle a Celeste y pueden decirle a Voces lo que quieran. Y ojalá y que puedan seguir nuestra columna política que se llama Los grillos andan sueltos. Los grillos andan sueltos. El autor es el grillo mayor y allí en Los grillos andan sueltos se habla del caso de Odebrecht. Ahorita vamos a leer un pequeño razonamiento de Los grillos andan sueltos. Muy bien, amigos, continuamos 5:32 minutos en Voces del Periodista Diario, vocesdelperiodista.mx. Pueden leer ustedes la edición más reciente de la columna política de Voces, que es Los grillos andan sueltos, y la escribe el grillo mayor. En esta columna, Los grillos andan sueltos, tenemos, por ejemplo, que dice el milagro después del despido de la ahora ex fiscal de atención a delitos electorales. El grillo mayor escribe: el hoy ex titular de la FEPADE logró lo que ningún otro político, unir al PAN, el PRD y Morena. Senadores de estos tres partidos se han unido para tratar de que la llamada Cámara Alta lo ratifique el próximo lunes. Uno de los más entusiastas es el morenista, ex del PRD, Miguel Barbosa, quien soltó a todo aquel que lo quiso escuchar eso de que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, no será investigado. Perdóneme, ¿será? Bueno, maestro Suárez del Real, nuevamente con usted. Efectivamente, eso es lo que estábamos pues al inicio del segmento hablando, y me preocupa, vuelvo a refrendar y reiterar,
que nos vayamos a tener distractores, que claro que sí es importante este proceso del que estamos hablando, claro de que es necesario que la sociedad, tal y como lo dice Ugalde, la rabia social no va a permitir que esto ocurra, y evidentemente sí, los señores senadores pues tendrán allí que dialogar, debatir en su momento para restituir a una persona a la cual habían ya designado y que había ejercido las funciones en el lugar que le correspondía, y no es nada sano para la seguridad interior de ningún país en el mundo el que, mientras estamos viendo que la situación en otras partes de América Latina, la corrupción ha generado desestabilizaciones cuando se trata de encubrir, creo que no es el mejor momento de tratar de encubrir algo que debe de ser castigado de conformidad a las leyes mexicanas. Esa es una parte fundamental. La otra, la llamada de nuestro compañero del estado de Morelos, acredita lo que estábamos nosotros analizando, en el sentido de que todo indica que se quiere minimizar y desarticular el estado de emergencia, yo me atrevería a decir que nacional, porque si yo sumo ciclones, sismos y crimen organizado, puedo con toda certeza afirmar que existe un estado de emergencia nacional derivado de fenómenos meteorológicos, sismológicos y sociopolíticos, entre los cuales destacaría la guerra no convencional que se lleva a cabo en diferentes entidades de nuestro país, y que ese es el motivo o la excusa para incrementar sensiblemente los presupuestos de las instituciones armadas de nuestro país. Pero también a mí me queda el enorme inquietud de que estos recursos se utilicen para impedir que la rabia social se exprese a través de las marchas, etcétera. Es decir, estaríamos hablando de las represiones a las expresiones sociales que se están derivando, cuando todo el mundo sabemos que la zona cero del estado de Morelos fue, sin género de dudas, uno de los espacios más destruidos por el evento sísmico del 19 de septiembre. Y todos sabemos toda la parte política que hubo de impedimento de la llegada directa del puente de apoyo solidario de diferentes partes del país hacia los damnificados directamente. Yo retomaría el llamado de nuestro compañero a reestablecer y reforzar el puente humanitario de apoyo a los damnificados de la zona cero del estado de Morelos, y como bien lo dice el maestro Santa Cruz, estar conscientes de que en el estado de Chiapas también se está viviendo una situación similar, porque poco sabemos. Recuerden ustedes que en estos micrófonos siempre hemos advertido de los silencios, que son muchas veces mucho más elocuentes que la noticia estridente que pueda llevar a cabo un evento en su momento más álgido o con posterioridad. Recuerden ustedes que nos hemos expresado sumamente preocupados y ocupados
de los silencios tamaulipecos en relación a la guerra no convencional, de esas semanas en que parece ser que no pasa nada y que luego nos enteramos de desapariciones masivas, etcétera. Lo mismo está ocurriendo aquí. No, el sismo, los ciclones, no se remiten solamente a el estado de Oaxaca, que fue sumamente golpeado, también lo decimos, y que sigue temblando en el Istmo, también lo reconfirmamos. Pero tenemos que ver todo el territorio nacional y no dedicar solamente 43,000 millones y estar con ocurrencias de reconstrucción por tandas, o como en la Ciudad de México, que inexplicablemente los buenos contribuyentes nos preguntamos, bueno, pero si hemos generado superávit que ascienden al final del año fiscal entre más de 10,000 a 15,000 millones, ¿cómo es posible que se diga no podemos invertir en propiedad privada si en 1985 el gobierno lo hizo porque entendió que era mejor esa opción que la opción que están ofreciendo de pagar solamente los intereses, pero por un monto que resulta, pues, lamentablemente insuficiente para satisfacer la necesidad de vivienda en la capital del país? Costo de material, costo de proceso constructivo por metro cuadrado. Creo que se tiene que estar muy consciente y no estar pensando en que en el 18 la elección va a resolver esta situación. No es así. Clase política. Se tienen que separar perfectamente bien los campos de batalla. La batalla electoral no puede imponerse a la batalla de la sobrevivencia de la población en una situación de emergencia nacional. Y esto es lo que no se está queriendo ver al presupuestar, a mi criterio, de manera incorrecta, poniéndole más dinero a algo que puede solventarse a través de otros mecanismos, tal vez mucho menos estridentes, pero tal vez efectivos, que la simple represión. Tenemos que atender la necesidad primaria de la gente. Lo dijo y me quedo con el mensaje de nuestro compañero de Morelos. La gente está comiendo una vez al día a duras penas. La gente con hambre es algo que no podemos permitir en un país como en México, sobre todo cuando la solidaridad sigue fluyendo, pero hacia aquellos lugares en donde es visible la necesidad, aquellos lugares en donde la pretenden ocultar para decir que ya se normalizó la situación, para decir que ya están en proceso de reconstrucción. No jueguen con fuego. Esa rabia social pueda ser más dañina que los propios sismos o los propios ciclones. Sí, totalmente de acuerdo, maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Vamos a tener que ir a un corte en unos instantes más, pero yo quisiera subrayar, entre otras cosas, lo siguiente. Mire, la entidad más endeudada de la República Mexicana es la Ciudad de México, y le están autorizando un endeudamiento adicional de 1,000 millones de pesos, que no es cualquier cosa, no es el pelo de un gato. Pero por el otro, como lo señala nuestro invitado, el maestro Suárez del Real, le están dando a la gente a pagar
lo que será su nueva vivienda con intereses tan altos que prácticamente están hipotecando el futuro de estas personas, y consideramos, por lo menos lo hago a título personal, a título de Jorge Santa Cruz, que esto no solo es inmoral, es contrario a la más elemental de las éticas. Bueno, en estas estamos, son las 5:44, tiempo del centro de la República Mexicana. Escríbele a celeste@gmail.com o llama a cabina 5518-7760, 5518-7760. Vamos a un corte, tendremos la conclusión del tema del maestro Suárez del Real y nos enlazaremos también con un muy activo activista en redes sociales con Prometeo Nuclear, a ver qué piensa él de ahora que se ha cumplido un mes de los terremotos del 19. Volvemos. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. ABC Radio 760 AM. Sí, queridos, también continuamos en Voces del Periodista. Jorge Santa Cruz, en sustitución de la directora, de la conductora de este programa, un programa que ya va para 18 años ininterrumpidos, Celeste Sáenz de Miera. Es el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, legislador, periodista, analista, en fin. Maestro Suárez del Real, entiendo perfecto su preocupación de que se utilice, de que se pueda utilizar el caso de la destitución del fiscal, del ahora exfiscal de la FEPADE, de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, como un distractor social de todo lo que ocurre de negligencia y de corrupción en torno a la reconstrucción. Pero por el otro lado, fíjese que me parece muy delicado y le voy a platicar por qué el asunto de Odebrecht. Apenas ayer, la titular de la Secretaría de la Función Pública declaró que trataría de impugnar, que iban a impugnar un amparo concedido por un juez mexicano para que la empresa Odebrecht, la que dicen funcionarios de Odebrecht que entregó 10 millones de pesos en sobornos a gente de Pemex, no pueda ser investigada por la Función Pública. Y ahora que corren, que retiran al que estaba investigando, al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, el mismo que le había mandado una carta diciéndole que lo tenía que disculpar públicamente, deslindar públicamente de responsabilidades, que le dijo quién era, quién había sido su papá, dónde estudiaba su mamá, y que le había mandado el currículum vitae del propio Emilio Lozoya Austin. Aquí la conclusión a la que llega un servidor, que por supuesto la pongo a su disposición para que la destroce, es que a lo mejor el asunto de Odebrecht es tan grave que puede descarrilar la sucesión presidencial, que hoy dio un paso más dentro del PRI a favor de José Antonio Meade. No sé, maestro, si estoy viendo moros con tranchetes. Diría yo que ve usted moros con tranchetes. El problema es de que descarrilar la sucesión para ocultar la corrupción y de una forma tan evidente, tan destacable para la opinión pública, sobre todo para esa opinión pública a nivel de calle, me parece que es un riesgo superior a el otro que pudiese descarrilar el sentido del voto en función a lo que pudiera arrojar una investigación imparcial, impecable, inobjetable sobre la supuesta aportación ilegal a una campaña presidencial. Yo creo que están jugando con fuego y el horno no está para bollos. O sea, aquí es por lo que yo hablo de que hay dos campos de
batalla en este momento que hay que tener perfectamente delimitados. Uno es el electoral y otro es la gran tragedia social que se está viviendo. Si no se atiende de manera separada y se atiende de manera oportuna, se reconoce que seguimos en emergencia a más de un mes para lo que son chapanecos oaxaqueños y a un mes un día lo que son la región de centro del país con los epicentros en Jojutla y en Puebla y los efectos en la zona de la capital y del Estado de México, de donde tampoco se habla nada. Entonces están mezclando las dos cosas y puede resultar una fórmula muy explosiva. Totalmente de acuerdo, maestro. Tenemos en la línea telefónica a @Prometeo Nuclear. Le pido si lo escuchamos y luego nos da una breve conclusión del programa usted. Sí, con muchísimo gusto y sobre todo bienvenido, Prometeo. Bien, Prometeo Nuclear, @Prometeo Nuclear. Estamos ya a un mes del segundo terremoto que golpeó a México el 19 de septiembre de 2017, el cual sumó o amplificó los temas pendientes de la agenda política nacional. En el caso de la afectación que sufrieron estados como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, desde el sismo del 7 de septiembre se le sumaron afectaciones en la Ciudad de México, Puebla, el estado de Morelos y otras localidades. México es un país ubicado en una zona altamente sísmica, pero el mayor problema es la deficiencia de las instituciones oficiales para enfrentar esta condición. Nos enfrentamos a viviendas precarias derivadas de un modelo económico en el que hay más de 60 millones de mexicanos en pobreza, la ausencia de altos requerimientos de seguridad estructural de las construcciones, en la práctica debido a corrupción entre inmobiliarias y las autoridades, así como deficientes planes de protección civil si nos comparamos con países como Cuba o Japón. Estas son algunas de las lecciones que aprendimos de mala manera con muchas pérdidas humanas durante estos eventos. El tema que camina subterráneamente en el debate político, casi como la propagación de las ondas que genera un sismo, es el de la reconstrucción. Desafortunadas han sido las informaciones referentes al acaparamiento de apoyos internacionales, los cuales no se han transparentado apropiadamente, así como el actuar de autoridades locales sin sensibilidad sobre las necesidades inmediatas de vivienda temporal y de largo plazo para los afectados, como se puede ver hasta de las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto de que la gente reconstruya por medio de tandas. Insisto, las necesidades están ahí, aunque la mayoría de nuestros políticos no las vean, o mejor dicho, aunque piensen siguiendo su ideología neoliberal, que el Estado no juega papel alguno en la reconstrucción. @Prometeo Nuclear. Muy bien, pues ahí queda el comentario. ¿Qué le parece, maestro Suárez del Real? Pues yo lo complementaría con lo que escuché el día de ayer en la marcha que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Me conmovió muchísimo escuchar a una de las personas que perdió su casa en el multifamiliar de Tlalpan, una unidad habitacional que se pensaba era segura no solamente por su proceso constructivo, sino por el lugar en donde se ubicó y se construyó. Un joven que de una forma muy directa y muy puntual, 4 conceptos definió cuál es la exigencia de los damnificados. En primer término, habló de su defensa al arraigo. Él dijo, aquí hemos nacido y aquí queremos seguir viviendo y si es necesario morir y que otros que nos precedan sigan viviendo en ese lugar. Esa defensa del derecho al arraigo me parece que es algo fundamental que se tiene que entender como tal. La gente no puede
puede ser trasladado de un lado para otro, sino que quiere regresar al lugar en donde estaba viviendo. 2, que se requiere de la certeza técnica de las causas por las cuales se desplomaron estos edificios o se afectaron. 3, que no están dispuestos a someterse a las leyes del mercado, sino a la solidaridad del Estado y de la sociedad. Es decir, que no se les vuelva a cobrar por la vivienda que ya habían pagado. Y la 4 es de transparencia y honestidad en los recursos internacionales destinados al apoyo a los damnificados. Creo que de esa forma expresó el sentir de quienes de quienes perdieron la vivienda, de quienes perdieron familiares en esa vivienda, en la que habían construido sus sueños, sus esperanzas y se habían albergado ante las grandes vicisitudes o tragedias. Así es, maestro Suárez del Real, en 10 segundos, bueno, en 20, bueno, mucho 30. ¿Usted sabe en realidad cuánto llegó de ayuda en dinero, de ayuda extranjera a México? No tenemos el dato exacto y preciso. Hay alguna organización que lo está rastreando y creo que en pesos estamos hablando de casi 5,000 millones. Están pensando entre recurso económico, es decir, dinero y donaciones en especies. Es la sociedad civil en la que nos estamos nosotros apoyando para poder tener el dato que debería de haber sido tan transparente como el que hacen para el Teletón. Saber cada minuto cuánto estaba entrando, si era en efectivo o era en insumos de apoyo. Así de fácil y sencillo hubiera sido. Así de fácil y sencillo. Maestro José Alfonso Suárez del Real, muchas gracias a nombre de Celeste Sáenz de Miera, y si no tiene inconveniente, el próximo viernes estaremos conversando con usted. Será un placer como siempre, Muchas y gracias a todos y un saludo muy fuerte a Celeste. Encantado en la vida, y a nombre de Celeste el saludo es para todos. Que tengan un excelente fin de semana. 2 minutos antes de las 6. Siga con Ivonne de la Cruz en la noticia. Muy buenas tardes México.